¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Como lo anunciamos la semana pasada, este programa sigue dedicado a los debates fundamentales que lamentablemente no están teniendo lugar durante la campaña, pero sí en los circuitos de la sociedad que están preocupados por diagnosticar y construir soluciones para un país que tiene graves y serios problemas. México ante la crisis fue un documento de diagnóstico que avanzó hacia una serie de propuestas y lineamientos, un ejercicio encabezado por Rolando Cordera, por Carlos Heredia y por otros investigadores y economistas que han venido demostrando cuáles podrían ser las salidas a la crisis que vive nuestro país. Hoy hablaremos de su diagnóstico, hoy hablaremos de por qué México no crece, hoy hablaremos de por qué el empleo no es suficiente. Hoy hablaremos de lo que le puede pasar a este país si no tomamos decisiones rápidas. Hoy hablaremos de lo que los candidatos y la candidata a la presidencia van a tener que enfrentar si un día se sientan en la silla presidencial. Comenzamos. La ambición nace del funcionamiento absolutamente insuficiente de la estructura económica, ¿no? O sea, mientras manejamos como las variables económicas estables, ¿no? De todos modos el empobrecimiento de la población crece, ¿no? La ausencia de empleo y todo lo que esto implica en todos los órdenes. Entonces, no hay como una discusión abierta, pública, nacional sobre los modelos de desarrollo. Entonces la idea un poco es empezar a discutir esencialmente el modelo de desarrollo que se ha impuesto a México, cuyas consecuencias son a la vista lamentables en ese sentido. Y los caminos son muy simples, hay que fortalecer la acción del Estado, ¿no? Porque ahorita nos encontramos un poco frente a la lógica global impulsada por los centros financieros mundiales y los regionales, etcétera, etcétera, de desaparecer prácticamente al Estado, ¿no? De dejar todo al mercado, pero nosotros somos una experiencia de lo que hace el mercado con una sociedad cuando se le deja libre, ¿no? Entonces, parte del tema es reubicar la función del Estado con respecto a ciertos aspectos, ¿no? La idea un poco de que el Estado es responsable de garantizar los derechos básicos de los ciudadanos, ¿no? Y me refiero a alimentación, salud y educación, ¿no? Y para lograr eso hay que reordenar la estructura, ¿no? Tenemos un problema financiero enorme, ¿no? Por la estructura de finanzas que hay y una lógica jurídico-legal un poco que legitima el hecho de que los procesos de acumulación tiendan de manera perversa hacia arriba todo, efectivamente, ¿no? Hemos visto el enorme salto que dio la economía mexicana después del Tratado de Libre Comercio. Bueno, todos los beneficios se acumularon arriba, ¿no? En ese sentido. Entonces, la idea es cómo generar un nuevo modelo de distribución. Es que es una revolución pacífica lo que hay que hacer, ¿no? Pues para hablar de esta agenda México ante la crisis, tenemos a quienes la trabajaron, la elaboraron durante bastantes meses de esfuerzo. Les doy la bienvenida. Como esta edición aquí en Espiral les voy a pedir que se presenten. Norma, comenzamos con usted. ¿Cómo no? Norma Samaniego, fui secretaria de la Contraloría, subsecretaria del Trabajo y actualmente soy investigadora independiente. Me da mucho gusto tenerte de vuelta aquí en Espiral. Rolando, bienvenido. Rolando Cordera, soy profesor emérito de la Facultad de Economía de la UNAM y coordino el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Y fuiste uno de los convocantes, digamos, de los que detonaron esta discusión de México ante la crisis. Bueno, junto con tus otros tres invitados. ¿Durante cuánto tiempo estuvieron trabajando? Empezamos a trabajar desde 2009, Ricardo, precisamente frente a la crisis. Ese fue el origen del primer documento y por eso se llamó así, México frente a la crisis por un nuevo curso de desarrollo. Ahora el documento actual que te hicimos llegar ya no se llama México frente a la crisis, se llama Lineamientos de Política para el Crecimiento Sustentable y la Protección Social Universal. Okay. Lo que no quiere decir que nosotros convengamos en que ya la crisis quedó atrás. Ya se acabó. Parece ser que no, pero ya no es el tema es mucho más hacia adelante. Muy bien. Leonardo Lomelí, bienvenido.
Muchas gracias, Ricardo. Yo soy Leonardo Lomelí Vanegas, director de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, Carlos Heredia. Me da mucho gusto estar aquí. Gracias, Ricardo. Un gusto estar aquí con Norma, con Leonardo, con Rolando. Yo soy Carlos Heredia, economista. Soy director de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Y tu presencia en la convocatoria habla de que no solamente fueron investigadores y profesores de la UNAM, sino que de distintas instituciones se congregan De hecho, nos reunimos en la UNAM, pero no es un grupo estrictamente de la UNAM, sino un grupo que reúne a dirigentes políticos, a exfuncionarios públicos, a investigadores, académicos, expertos. Y entonces es un grupo plural, no es un grupo estrictamente de una sola institución. Bueno, pues vamos entrando con la provocación que ya Rolando puso sobre la mesa, ¿no? Originalmente, en efecto, el tema de la crisis estaba ahí puesto y yo oigo casi propaganda, no la puedo llamar de otra manera, insistente en que este país, pues en fin, los catarritos no le hacen tanto daño, está sólido en sus instituciones económicas, macroeconómicamente está blindado, en fin, que en realidad son más bien los pesimistas los que quieren ver problemas en nuestra economía. Y ustedes justamente hacen un documento cuyo diagnóstico se dedica a demostrar que hay elementos sistemáticos de crisis. Y ahí sí les pediría que me ayudaran un poco a despejar esta discusión. ¿México sigue en crisis o ya la superamos después de 2009? Bueno, lo que nosotros estamos planteando es justamente un nuevo curso de desarrollo, porque planteamos un crecimiento sustancialmente mayor al que hemos tenido en las últimas 3 décadas. Estamos viendo un periodo largo en que hemos crecido a una tasa muy débil y nos hemos rezagado frente al resto del mundo. En esta época justamente es cuando tenemos una generación joven muy grande que demanda empleo, no le hemos podido satisfacer con empleo de buena calidad y lo que estamos produciendo es una generación que o se va al empleo informal o aumenta el desempleo o salían al exterior cada vez en menor número y entonces las válvulas de escape del mercado laboral se han roto y hay un problema muy serio. Ahora, cuando en el imaginario popular se habla de crisis, digamos, generaciones más recientes, pues pensamos en 94 o pensamos en la crisis inflacionaria de los años 80. Es decir, crisis se remite, cuando tenemos que darle contenido a esa palabra, se remite a esos momentos. Esta crisis sería distinta, habría que dotarla de otra explicación que tiene que ver con empleo. ¿Con qué más tiene que ver? Yo creo que fundamentalmente tiene que ver con empleo. Para sorpresa mía, que soy antiguo, en México no había problemas de empleo. Había empleo malo, pero la gente tenía trabajo. Y los jóvenes privilegiados que estaban en la educación media superior, tenían empleo más o menos asegurado una vez que salieran del sistema educativo. Ahora, lo segundo no está asegurado y lo primero tiene como seguridad un empleo malo, precario, y las más de las veces informal y sin acceso a la protección social elemental. Ahí hay un problema serio que hemos soslayado a lo largo de 10 años por lo menos. El presidente Fox echó a perder la preocupación por el empleo, incluso falseando las estimaciones de empleo. Nunca entendí por qué. Pero INEGI, que es un organismo del Estado y del gobierno, sacaba unas cifras y al día siguiente el presidente Fox sacaba otras. Y ahora el presidente Calderón, que se comprometió en su campaña para ser el presidente del empleo, bueno, tuvo un muy buen peón de brega en el secretario Lozano, que inventaba y reinventaba cifras, pero el hecho es que tenemos una situación muy grave. Más del 50% de la fuerza de trabajo ocupada trabaja en condiciones de informalidad, según estimaciones hechas por Norma Samaniego, conforme a la metodología de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Y luego tenemos 4% o 5% de desempleados desde antes de la crisis y agravados por la recesión económica de 2009. Entonces, sí, hablar de crisis económica puede ser incorrecto o inexacto,
porque el país está creciendo. Lo que nosotros decimos es, el país no crece como debería crecer, si tomamos en cuenta lo que es esencial. El crecimiento se debe evaluar no por las tasas ni por comparación con nadie, sino con las necesidades sociales del país en el que se trata. Y aquí tenemos, como dijo Norma, una nueva generación de mexicanos jóvenes y jóvenes adultos, que tiende a ser mayoritaria dentro del total. Nunca había ocurrido así, Ricardo, en México. Éramos el país de niños, aquel del que se burlaba Abel Quesada. Hoy somos un país de jóvenes y jóvenes adultos, una buena parte de los cuales no tiene ocupación mínimamente segura y digna o no tiene acceso a la educación media superior y superior. Rolando, vámonos a las reflexiones clásicas, como la llamaste hace un momento. Cuando uno ve literatura sobre la Revolución Rusa o sobre la Revolución Mexicana, descubres que la variable sistemática de las revoluciones es cuando los jóvenes no tienen futuro. Si el momento en que no tienen empleo o su narrativa de futuro está cerrada, pues las crisis ya no son económicas, son de otro tipo. ¿De ese tipo de crisis social podríamos estar hablando por las circunstancias del empleo del país? Sí, yo creo que sí, porque al final de cuentas creo que sí podemos hablar de crisis en una perspectiva de largo plazo si comparamos la tasa de crecimiento de las últimas 3 décadas con el periodo anterior del propio país, pero incluso con otras tasas de crecimiento de países de América Latina, ya para no irnos tan lejos, y con nuestro propio momento demográfico, que es el que explica que tengamos una población en edad de trabajar muy grande y paradójicamente una economía que no les genera empleo. Y por eso yo creo que sí es posible hablar de crisis, porque efectivamente al no tener la posibilidad de encontrar empleos en el sector formal de la economía, ¿a dónde se está yendo ese contingente de población? Muchos recurrieron a las válvulas de escape tradicionales, que eran la informalidad o que eran la inmigración. La inmigración ya hemos visto cómo cada vez es más difícil. La informalidad también tiene sus límites. Y bueno, yo creo que en gran medida parte del problema de inseguridad y de violencia de este país se está viendo alimentado por esa crisis de expectativas. ¿El crimen organizado está reclutando? Yo creo que sí, yo creo que podemos decir que sí hay un contingente muy grande de jóvenes sin expectativas laborales y que se puede jugar el riesgo de participar en actividades que les aseguran una remuneración alta en el corto plazo, aunque sea, por supuesto, con todos los riesgos que este tipo de ocupación conlleva. A ver, necesitas un poquito de historia. Este país, en efecto, tuvo crisis muy severas finales del siglo XX y, en fin, que se quema con leche hasta el joco que le sopla. La estabilidad de precios se nos volvió la obsesión. Fundamentalmente había que mantener los precios, porque eso es lo que permitía resolver pues casi todo. Se presentó como el voto, ¿no? La gran varita mágica que todo lo iba a resolver. Y hoy nos encontramos que esa obsesión casi ideológica afectó crecimiento y afectó empleo. Hay condiciones en el país para empezar a discutir con seriedad, por ejemplo, con la Secretaría de Hacienda, con las autoridades del Banco de México, pues la necesidad de apostar ahora por el crecimiento y por el empleo y no solo por la estabilidad de precios. O el conservadurismo, ese es difícil de vencer. Yo quisiera pensar que las hay, pero se ve difícil. Hay, yo creo que, digamos, una polarización ideológica fuerte, muy marcada. Incluso te diría dentro de la propia administración del presidente Calderón, eso fue bastante evidente entre el sector financiero por un lado y aquellos que están tratando de impulsar el sector productivo por el otro. Pero haciendo historia, como tú dices, Ricardo, yo quiero poner sobre la mesa que, digamos, las 3 décadas a que se hace alusión aquí, en donde tenemos un estancamiento ya demasiado prolongado, vienen después de un periodo de alto crecimiento de la economía mexicana. Y yo creo que el dilema que estamos enfrentando hoy no es si volvemos a un esquema que teníamos en una economía cerrada o si continuamos por el esquema que se inició en 82 con mayor fuerza en 86 y después del TLC en 94. Es decir, vamos a coleccionar tratados de libre comercio para uncirnos a la locomotora estadounidense, porque la locomotora estadounidense va ahora a menor velocidad. Con la novedad de que la locomotora ya no trae tanto carbón. Pero
yo creo que no hay la disposición que necesitaríamos para debatir, pero hay tres cosas que yo quiero destacar que necesitamos para volver a crecer. Tú has planteado aquí mismo en Espiral la pregunta de por qué no hemos crecido. Y esas tres cosas las digo en un renglón cada una. La primera, no tenemos una política de empleo y una política industrial. Se desmanteló la planta productiva mexicana, está desarticulada, no tiene detrás de sí tracción, no tiene una capacidad de impulsar al conjunto de la economía. La segunda, la infraestructura física, productiva, carreteras, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, está muy rezagada respecto de las necesidades del país. Y la tercera, evidentemente, la preparación de la fuerza de trabajo deja mucho que desear. La calidad de la educación de nuestros jóvenes es muy deficiente. Entonces, esos factores estructurales impiden que la economía mexicana conozca un periodo de expansión que sí tienen otros países que han puesto atención a estos factores. Ahora, el crecimiento pues no ocurre por milagro. Es decir, hay que hacer cosas para que suceda. Y sobre todo no hay crecimiento económico para una familia, para un sujeto, si no hay inversión. Van a acusar de estar viendo documentos inaceptables, pero el libro de datos de la CIA, el factbook de la CIA, que tiene series en tipo muy atractivas. Muy importante. Nos coloca de 120 países analizados, el país como 72 o 73 en inversión directa. Si tenemos un problema serio de inversión, porque el Estado no está invirtiendo, los particulares no están invirtiendo, porque el dinero que nos llega de fuera pues no se queda en fierros, carreteras, en fin. Yo quisiera que me hablaran un poco de la inversión para hablar ahora del crecimiento. Me voy a corte y sí les rogaría que me vayan a entender esos factores que están debilitando la inversión y cómo podríamos hacernos para parecernos, no digo a otros países, a Camerún, a Ghana, que está entre los primeros 10 de esa misma lista a los que le hago mucha referencia. Seguimos en Espiral, volvemos. Mucha corrupción, demasiada corrupción, políticos, todo. Es muy nefasto porque uno se está preparando para crecer o para salir adelante y otras personas simplemente te hacen abajo. El modelo de desarrollo del país no solo es un modelo que genera inequidad, pero cada vez genera una mayor inequidad y que ha sido incapaz de generar empleo digno para todos. Y en ese sentido lo que la UNAM hace desde entonces es plantear la necesidad de hacer una reflexión comprensiva de un nuevo modelo de desarrollo. Hay sin duda una idea prevalente en muchos de los espacios de decisión en el país en que se asume que más mercado y más democracia son los elementos suficientes para que todos tengamos oportunidades. Lo que ha demostrado la crisis reciente es que más mercado, más democracia, y un Estado que regula los mercados, que evite que la codicia sea el principal motor de las ganancias, si un Estado que no promueve la equidad en la participación de todos, pues más mercado y más democracia son insuficientes de generar equidad y bienestar para todos. Lo que necesitamos es más Estado para promover más mercado y promover más democracia. No va a haber más mercado si el Estado no tiene instrumentos para promover la competencia, regular a los monopolios, promover realmente sistemas que permitan equidad. Y un Estado débil como que tenemos en México, un gobierno frágil, atrapado por la evidencia de su inmoralidad, ¿sí? Es incapaz de promover la participación, no solo privada, tampoco la cuestión social, tampoco la democracia. Hoy estamos en el dilema mayor. No solo no tenemos el mercado que necesitamos, no solo no tenemos la democracia que necesitamos, no tenemos el Estado que necesitamos. Ese es el dilema del siglo XXI de este país. Estamos de vuelta en Espiral y bueno, antes de irnos a corte les preguntaba, un poco a raíz de este trabajo sesudo que hicieron en los distintos seminarios, de la propuesta que están presentando, ¿cómo hacer para que la inversión en el país aumente de tal manera que el crecimiento pueda desatarse? Bueno, tú lo has dicho, la inversión se ha retraído muchísimo, la del sector público se redujo sustancialmente y no fue sustituida por inversión privada.
Entonces, si descontamos la inversión de Pemex, todavía nuestra tasa de inversión se reduce mucho más. Estamos en uno de los países que tienen coeficientes de inversión más bajos. Entonces, tenemos que retomar esto. Eso se ve en infraestructura. No tenemos aeropuertos, nos hemos quedado atrás en carreteras, en aeropuertos, en ferrocarriles, en muchas cosas que son muy visibles, no solo atrás de los países desarrollados, sino de los mismos países en desarrollo. Entonces nosotros estamos planteando retomar, sustancialmente incrementar la inversión, y para esto estamos articulando nuestra propuesta a una reforma hacendaria de fondo. ¿Inversión pública o privada? ¿Ambas? ¿A qué le damos prioridad? Bueno, lo que hemos aprendido, y yo creo que 20 años, 25 o 30, para el caso no importa, son suficientes. Lo que hemos aprendido es que sin inversión pública dinámica, empujante, no hay inversión privada correspondiente. La hipótesis de trabajo de los gobiernos del fin de siglo y los primeros los llamados neoliberales. Sí, realmente yo quisiera neoliberales de fondo y de alma y algunos de retórica, ¿no? Y luego los imitadores de eso, que son los panistas, creyeron y apostaron a la idea de que retrayendo a la inversión pública tendríamos estabilidad fiscal y la inversión privada sustituiría virtuosamente a esa retracción de la inversión pública. No resultó así. Lo que hemos aprendido es que lo que nos enseñó la historia es buena enseñanza. Hay una complementariedad dinámica entre la inversión pública y la privada. Y en condiciones de crisis internacional y de un mercado interno grande, pero que crece muy poco, como es el nuestro, quien tiene que hacer la punta es la pública, para jalar a la privada y para crearle nuevas condiciones de lucro, de rentabilidad. Sin eso no va a haber, y la inversión privada no va a romper ese círculo vicioso en el que caímos en base a esa hipótesis bonita pero falsa. Antes de hablar de dónde sacaremos recursos para que hubiera mayor inversión pública, ustedes hablan de un tema bien interesante que es el asunto del crédito. Es decir, para que el país crezca y haya inversión, pues se necesita crédito. Y resulta que, usted lo trata con mucha seriedad, pues que el Estado se está llevando buena parte del crédito que podría ofrecerse al sector privado para que invirtiera. Es decir, hay se está chupando, eso no lo decimos nosotros, eso lo dicen algunas escuelas digamos, monetaristas y neoclásicas, es lo que se llamaba el crowding out, que el sector público se chupa los recursos prestables. Eso no es cierto en México. Así se dijo. Nunca se pudo comprobar esa tesis. Para el caso mexicano, en la historia reciente, evidentemente no se puede comprobar. Lo que no hay es crédito para el sector privado. No es porque el sector público se lo lleve, es porque de haber llegado a tener un coeficiente bancario superior al 30%, si no me falla la memoria, en la época del llamado desarrollo estabilizador, hemos llegado a 20% y hasta incluso menos en algunas circunstancias. O sea, los bancos no prestan, no arriesgan y el crédito público se retrajo. Pero tú lo que digas, se presta poco al privado, pero eso no es culpa de que el sector público se está llevando el 30%. No. Pero con un matiz aquí, sobre todo se presta poquísimo a la actividad productiva. Se presta cada vez más al consumo. Es decir, lo que vemos es que a los bancos les interesa fundamentalmente colocar su dinero en el consumo, porque están recabando unas tasas de interés elevadísimas. Pero no hay crédito, Ricardo, a la actividad productiva. Ese es el cuello de botella fundamental. Y esto pues no es ajeno al hecho de que al desnacionalizarse la banca, una buena parte de los grandes bancos pues trabajan en banca corporativa, pero no en el crédito a la producción. Y la banca de desarrollo se contrajo a ser una banca de redescuento, de segundo piso, y además
con errores, para mi gusto, garrafales desde el punto de vista institucional. Tratar de fusionar al Banco de Comercio Exterior con AFIN y luego darle fondos de impulso a la pequeña y mediana empresa a las secretarías de Estado, pues es algo que sí, realmente es un desafío a nuestra suerte guadalupana. En ningún país del mundo, que yo sepa, se utiliza el crédito de la pequeña y mediana empresa desde los gobiernos. No hay quien acepte eso, porque aquí sí que se presta todo tipo de clientelismo. Teníamos instalado un buen equipo de analistas de crédito, de operadores, de ingenieros, etcétera, para apoyar a la pequeña y mediana. En Nacional Financiera y en el propio Banco de México se renunció a eso y de repente nos levantamos con la nueva de que los fondos para la pequeña y mediana los tiene la Secretaría de Economía. Digo, yo sé que el secretario de Economía se comunica con Dios porque es un experto en teología, pero es confiar demasiado en la providencia. Tenemos un problema institucional muy serio y un problema de definiciones políticas peor. Pero abundemos en esto. Banca de Desarrollo en este país funcionó bien. Banobras fue un ejercicio interesante. NAFIN fue un ejercicio interesante. ¿Qué tendría que plantearse en materia de banca de desarrollo para fomentar crédito productivo? ¿Es cambio de legislación? ¿Es cambio de política general? Yo creo que son las dos cosas. Sí se necesitan cambios en la legislación, pero realmente el papel que cumplió la banca de desarrollo, que fue muy importante en el desarrollo de sectores claves de la economía, se comenzó a desdibujar desde los años 90, yo creo que incluso desde los años 80, fines de los 80. Y muy claramente ya en esta primera década que acabamos de terminar del siglo XXI, sí se ve que se pervirtió completamente la idea original de la banca de desarrollo. Esto a lo que se refieren de que ya incluso el plantear la fusión de dos instituciones que tienen mucho sentido de ser funcionando por separado. Bancomex, hay que recordar, es precisamente para fomentar el desarrollo de nuestras exportaciones. Y Nacional Financiera para impulsar proyectos industriales dentro del país, pero que originalmente habían estado más bien enfocados a satisfacer el mercado interno, sin que eso implicara que no necesariamente tuvieran también una vocación exportadora algunos de esos sectores, pero estaba más bien orientado a integrar el aparato productivo del país, desarrollando sectores clave de la economía. Yo creo que eso se perdió y es un reflejo de la pérdida de sentido también de la política industrial. No tenemos una política industrial en el país desde hace por lo menos 24 años. La política industrial hacia el mercado. Uh-huh. Sí, de esto fue el abandono total de la política industrial. Perdimos allí un gran instrumento y regresando a lo que decía Rolando, en el pasado parte de la población que venía del campo a la ciudad, que es un cambio muy natural, es decir, los países que tienen una población agropecuaria muy importante pasan al sector industrial y luego a servicios. Entonces encontraba un lugar en la industria. Pero lo que es dramático es que en la década de la última década del siglo pasado se perdió empleo industrial formal. Es decir, en términos netos, el empleo industrial formal, si lo vemos con cifras del Seguro Social, nos arroja negativos. Entonces, ¿dónde se iba esta población? Lo que decíamos hace rato, hacia las válvulas tradicionales. Regreso al empleo, pero déjenme ahora cerrar en esta lógica de que el Estado tendría que ser una inversión más fuerte, usar la política fiscal para promover inversión, hacerlo por la vía de la banca de desarrollo para crecer crédito productivo, inversión productiva. Pero eso implica, en efecto, un sistema tributario y fiscal distinto, ¿no? O sea, no logramos crecer la tasa, andamos en 9.5 el Producto Interno Bruto. Es una misma tasa que yo vengo oyendo hace ya muchos años. Y cuando se compara con países latinoamericanos que andan el 15%, o los países nos encanta vernos como en el espejito, los de la OCDE, que andan el 30%. Pues, o Brasil rayando el 30%. Brasil rayando el 30%. Y que es una sociedad también muy desorganizada, ¿eh? Ahora todo el mundo dice, es que Brasil tiene muchos pobres, es muy grande, tiene un desorden permanente. Y sin embargo, tiene 30% de coeficiente fiscal, un coeficiente de inversión bastante superior al nuestro. Y una banca de desarrollo muy Una banca de desarrollo verdaderamente espectacular. Sí.
Entonces, ahí está. Es que no podemos porque somos como somos. No, pues Brasil es igual que nosotros o peor. Ahora, y sin embargo sí lo hace. El lugar común que se coloca siempre, y me gustaría que lo discutieran, es, pues que no hemos cobrado impuestos porque ya tenemos la renta petrolera. Y ustedes critican la manera como hemos utilizado la renta petrolera. A ver, ayúdenme a volverlo así complejo. Una reforma tributaria y qué hacemos con el petróleo para que nos deshagamos de las taras que nos impiden llegar a estas cifras similares a las de Brasil. Bueno, yo creo que el ejemplo que evoca Rolando en el caso de Brasil es que no hay, en el caso de México, una política fiscal que esté vinculada a propósitos de desarrollo. Evidentemente en México la muy baja recaudación tiene que ver con la permanencia de privilegios, es decir, de grandes sectores corporativos que acaban pagando tasas muy bajas, de grandes segmentos que no tributan lo que deberían, como deberían, en el momento en que deberían. Entonces, yo creo que en el fondo de nuestro problema de la escasísima recaudación tributaria está la resistencia a desmantelar sectores de privilegio. Pero a ver, ¿podríamos frasearlo así? ¿Recaudar para crecer? Sí. ¿Para ponerle un objetivo? Por supuesto. Algunos ya nos recaudemos pues, para pagar el gasto corriente del gobierno. Bueno, el gasto corriente del gobierno tiene que financiarse con los impuestos. Sí. Ahora parte del gasto corriente lo financiamos con el petróleo. Es realmente increíble. Ese es el problema. Como dijo, hace muchos años, ahora sí que muchos, como en los cuentos, don Víctor Urquidi y luego la maestra Efigenia Martínez dijeron, gastamos como modernos y recaudamos como antiguos. Lo que a mí me asusta y me angustia es que esa frase, dicha por don Víctor y la maestra Efigenia, cuando la reforma fiscal fracasada, derrotada, de 1961, sigue siendo totalmente actual. Gastamos como modernos, recaudamos como antiguos. Ese es el drama de México y es un drama político y quizás moral. No es económico. La solución económica y administrativa está a la mano y tenemos gente buena para recaudar, para asignar recursos. Todavía nos queda gente buena. Sí, de hecho nos hemos recargado en el petróleo para evadir el tema fiscal de fondo. No le hemos entrado. Aquí somos nosotros bastante audaces en la propuesta porque los partidos como que no quieren tocar el tema de la reforma hacendaria, de impuestos. Es un tema muy delicado, nadie quiere tocarlo. Nosotros estamos tocando tanto en el impuesto sobre la renta, que queremos que se distinga muy claramente el de las personas y el de las empresas, porque son dos cosas muy diferentes y aquí siempre se mezclan. Aquí nosotros queremos tratamientos diferentes, estamos hablando de impuesto al IVA también, no nos estamos cerrando. Es decir, estamos entrando de frente al problema. A ver, necesito ir a corte, pero adelanto la inquietud. ¿Cómo podríamos hacer para que los recursos del petróleo se destinaran, se asignaran de una manera distinta? Es decir, no fuera para pagar sueldos y sobresueldos, sino para dejar inversión. Y si eso se hace, ¿con qué podría contar entonces el Estado para suplir esos recursos? Y viene la clásica discusión de nos vamos al IVA generalizado, ¿no? Que es una discusión larga, ya la hemos tenido aquí varias veces y me gustaría oír su opinión, o al impuesto sobre la renta que pudiera afectar de manera distinta, no solo entre personas físicas y morales, sino también entre personas físicas a partir de ingresos diferenciados, muy diferenciados en este país. Estamos en ese dilema y regresamos en un momento a Espiral. Creo que nos falta alinear los diferentes intereses de empresarios, de gobierno y de ciudadanía en general para poder obtener un mejor resultado y explotar el potencial que sin duda México tiene. La propuesta de la UNAM abarca muchas cosas, requiere una reforma hacendaria, requiere una racionalización de los gastos, requiere una eliminación de subsidios y requiere desvincular la seguridad social de las empresas para que sea universal. ¿Qué tan factible es
¿Es posible llevarla a cabo? Yo creo que es posible llevarla a cabo, pero con la condición de que se eliminara el impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir esto? Que había que sustituir el impuesto sobre la renta por otro impuesto. ¿Por qué? Porque si mantenemos el impuesto sobre la renta, que tiene integrados todos los subsidios, eso requeriría un proceso que puede ser infinito de negociación con cada uno de los beneficiarios de esos subsidios, con cada uno de los beneficiarios de esa exención de impuestos. Y eso, como bien sabemos, son muchos grupos y es un proceso muy complicado de lograr. La progresividad se puede mantener con otro impuesto. Y si queremos mantener el impuesto sobre la renta, vamos a tener este problema de que nunca vamos a lograr eliminar los beneficios para los grupos que hoy los tienen. Y que no son precisamente los grupos de menores ingresos de la sociedad, es todo lo contrario. Por eso nuestro Gini, nuestra medida de desigualdad en la distribución del ingreso, es tan alto. Por eso cuando nos comparamos con los países de la OECD, el Gini de la OECD, después de impuestos y transferencias, cae 20 puntos, de 0.5 a 0.3. El nuestro, tímidamente, cae de 0.5 a 0.48 y a veces sube, porque nuestro sistema es totalmente regresivo. Regresamos a Espiral, estamos hablando de las propuestas, digamos, para crecer y para producir empleo en este país, que son los grandes dilemas para salirnos de la crisis. Y bueno, decía hace un momento, hay distintos mecanismos para hacer que el Estado cuente con recursos. Y normalmente son los impuestos. Norma decía, bueno, es que a los candidatos no les gusta hablar del tema, es cierto, pero luego cuando se hacen presidentes tampoco les gusta hablar del tema, es decir, no les gusta hablar del tema nunca, y en este país urge. Yo me acuerdo que tú hace algunos años decías, es el extraño caso de la Secretaría de Hacienda, sí. ¿No? A partir de un viejo texto, que no se atreve la Secretaría de Hacienda en México a hacer una reforma seria. ¿Cómo volver esto prioritario? ¿Cómo convencer, crear consenso alrededor de la reforma fiscal? Bueno, nosotros creemos que esta debe ser la reforma articuladora de todo el proyecto. Es decir, sirve no solo para crecer más, para tener recursos, sino para ligarlo al sistema de protección social que necesitamos en el siglo XXI. O sea, ¿cobrar para qué? Sí, tenemos que decir para qué lo queremos y tener un proyecto muy claro de hacia dónde. No solamente verla parcialmente, reforma fiscal. Es una reforma hacendaria articulada a otras reformas, tanto para crecimiento como para modernizar y avanzar el régimen de protección social. Actualmente tenemos un régimen de protección social ligado al empleo formal. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que menos está creciendo? En la década pasada, la población económicamente activa, es decir, la fuerza de trabajo, aumentó en 10 millones de personas. El empleo formal, si sumas todos los del Seguro Social, ISSSTE, etcétera, no llegaron a poco más de 3 millones. Entonces, ¿qué pasó con el resto? Es empleo de muy baja calidad o desempleo. Entonces, eso no nos va a dar para financiar un esquema como el que hoy requerimos para el siglo XXI. Estamos ligados solamente a empleo formal. Entonces, necesitamos una reforma de fondo, tanto para crecer como para plantear un nuevo esquema acorde al mundo del trabajo de hoy, un esquema de protección social. Lo que usted dice es que el político que se anime a cambiar el sistema de protección social ¿puede atreverse a pedir más impuestos? Sí. Sí. Yo creo que una de las lecciones de la propia historia de México es que siempre hemos tenido un problema fiscal muy serio, pero que en los años 70 creo que ya se hizo muy evidente. Es en gran medida el responsable de la crisis de sobreendeudamiento que tuvimos. Y el petróleo nos permitió, a partir de entonces, el no habernos atrevido a dar el paso más audaz de llevar a cabo una reforma mucho más profunda. Se debió de haber hecho desde los 60, que es a lo que se aludía aquí, desde la malograda reforma de 61. Si se hubiera hecho esa reforma, nos hubiéramos evitado probablemente varios de los problemas económicos que tuvimos en los 70. En los 70 se introdujo el IVA. Sí. O sea, la reforma se hizo ahí metiendo el impuesto al valor agregado.
pero faltó hacer una reforma sobre el impuesto sobre la renta, ya desde entonces, que era la que no se ha hecho la en serio, dirección en la que incluso iban las recomendaciones que hizo gente como Nicolás Caldor, que viene en los años 60, las que se manejaron en el gobierno de Echeverría, que finalmente tampoco se llevaron a cabo. Y parte del problema que tenemos en la actualidad, por ejemplo, es que tenemos recursos fiscales claramente insuficientes para aumentar inversión pública y para modernizar el sistema de protección social. Yo tengo ahí una duda, Rolando, ustedes tienen respuesta a esto. Cuando uno revisa números de la OCDE, justamente, América Latina en general es muy mala para comprar impuestos sobre la renta. El resto de los países andan con tasas de recaudación altísimas en ISR. ¿Por qué los latinoamericanos no hemos podido mejorar este instrumento de recaudación? ¿Sí? ¿Por qué tenemos esa tara? Porque hay el élites... filósofo internacional. No, hay una razón muy concreta. Las élites económicas y las élites políticas no quieren pagar impuestos. ¿En América Latina nada más? No solo en América Latina, pero en América Latina, que son sociedades mucho más polarizadas, eso es lo que ocurre. Pero es que no quieren o que tienen el Estado a su servicio, porque claro, nadie quiere, ¿no? O sea, no, pues tienen el Estado justamente a su servicio, pues entonces dicen que se haga la voluntad de Dios, pero en los bueyes de mi compadre. O sea, a mí no me cobren, que le cobren a otros. Sin embargo, fíjate, el caso que destacaba Rolando de Brasil, curiosamente, la recaudación en América Latina, la más elevada es en el cono sur y luego va disminuyendo paulatinamente en la región andina, luego en Centroamérica y el punto más bajo es México. Es decir, Guatemala, Honduras, El Salvador recaudan más en impuestos sobre la renta que México. Entonces, estamos ante un caso extremo de secuestro del Estado por parte de las élites económicas y políticas que se resisten a desmantelar sus privilegios. Entonces no quieren pagar impuestos. Ahora, me gustó mucho la discusión que planteó Norma hace un momento. A ver, y no es lo mismo persona física que persona moral. Así es. La evasión más fuerte, pues no será en la persona física que está medianamente cautiva, es en la persona moral. No, y en la persona física de las cúpulas. Sí. En México paga impuestos los profesionistas, médicos. Y los empresarios, que al mismo tiempo que son empresarios, son personas físicas. Y cobran de sus empresas como si fueran... Hay un dato importantísimo que en el debate fiscal que está ahora teniendo lugar en Estados Unidos, Warren Buffett, el hombre que es el segundo más rico de Estados Unidos, después de Bill Gates, él dice, él es un hombre que tiene 46 mil millones de dólares. La tasa efectiva que él tributa es 17%. Dice, mi secretaria, ¿sí? La secretaria de él, paga alrededor de 29-30%. Esa situación se reproduce mucho en México. Está más grabado el salario, el trabajo, está más grabada la clase media que las clases privilegiadas, que son las que tienen las grandes compañías, los grandes corporativos. El grado de monopolio, a medida que aumenta el grado de monopolio, baja la tributación. Eso es una correlación perfecta. Si revisamos aquellos sectores donde hay mayor grado de monopolio, te aseguro que son los que menos tributan. Ahora, vamos al ejercicio que ustedes emplazaron, no solo desde el conocimiento de las razones de la crisis o del diagnóstico de la crisis o de por qué no crecemos y no hay empleo, sino también desde el lado de la política. Ustedes emplazaron a los candidatos a responder una serie de preguntas, incluso las publican a raíz de estos trabajos, buscando que las campañas, los partidos, la candidata y los candidatos respondan. ¿Ven posibilidades de que estos temas, en estas escasas semanas que faltan de aquí en la elección, se vuelvan relevantes? O, en el peor de los casos, pero bueno, al final del caso, que después de que el ganador o la ganadora tome, se ponga la banda, pueda atender estos temas? ¿Tiene algún tipo de confianza en que puede rebasar esto, el ejercicio académico, y volverse un ejercicio de política? Bueno, tenemos la convicción de que es necesario y de que es vital para el México que hemos conocido y vivido. Siempre se puede decir, bueno, de cualquier manera se resolverá el problema. Sí, puede ser, pero a costa de un deterioro social que pues, nos puede orillar a pensar en que México no es habitable.
nos une la idea de que sí es habitable y es mejorable, pues a partir de lo que podemos manejar nosotros, que lo que nos une al final es que pensamos en términos de la economía, ¿no? Y bueno, una economía tan grande como la mexicana, eso de repente se olvida, pero la economía mexicana es una economía muy grande, yo creo que está por encima del $1 billón ya, ¿no? Sí. $1 millón de millones de dólares, yo creo, más o menos, ¿no? Con 100 y pico de millones de 110 millones de habitantes, con un territorio grande y una economía vinculada al exterior. Y luego mucha mano de obra, ¿no? Mucha mano de obra y mucho joven. 10. Oye, ¿cómo se puede decir que no hay destino? Claro que hay. Siempre y cuando hagamos lo que tenemos que hacer, que tampoco es mucho, si se ha hecho en otros lados del mundo con menos condiciones favorables de partida. Aquí sí hay un problema, como decía Carlos, de que llevamos al extremo esta herencia colonial de los virreinatos, del privilegio de las élites. Aquí espero que Leonardo no me corrija demasiado, porque él es un estudioso de nuestra historia, pero llevamos al extremo eso, quizás por la posibilidad de salir del país, ¿no? Siempre fue un instrumento de chantaje de las élites contra los estados. El norte estaba aquí al lado. En Argentina no. Tenían que huir a Italia y por el Atlántico. Aquí nomás cruzas Ciudad Juárez. Y quizás eso sirvió. Ahora ya no. Porque el mundo se globalizó. Todo está cerca y todos estamos cerca. Y el privilegiado mexicano que te diga, como dijo Ingmar Bergman hace muchos años en Suecia, pues yo ya me voy. Le podemos decir, pues vete, porque te van a cobrar más allá. Y tu seguridad no está garantizada. Bergman, por cierto, se fue de Suecia muy indignado por lo que le cobraba el Estado sueco y a los pocos años volvió. Claro. Entre otras cosas porque descubrió sueco, y que el tema de la salud para una gente que estaba cumpliendo años era muy importante y no era comparable el sistema de salud sueco con el sistema de salud americano. Yo creo que, bueno, eso es lo que tienen que aprender nuestras élites y nosotros insistir en eso e insistirle no a las élites, sino a la ciudadanía mexicana. Claro. En el sentido de que no se puede aceptar esta especie de jetatura de que, como dice algún por ahí, por eso estamos como estamos. No es cierto eso. Porque el equilibrio macro te garantiza todo en automático. Por sí mismo, sí. No es cierto. Estamos en como decía alguien, en un estancamiento estabilizador. No estamos creciendo, aunque tengamos todo lo macro más. O la idea de crezcamos primero y luego distribuimos, como si fueran dos procesos distintos. Ahora, necesito cerrar con una última idea. Yo oigo mucho a las élites gobernantes hablar de las reformas estructurales como la varita mágica que va a resolverlo todo. Y ustedes se cuidaron de no utilizar ese término tan manido. ¿Cómo distinguirían estas propuestas de las reformas estructurales que yo, por cierto, ya no sé exactamente a qué se refiere, pero ustedes sabrán más que yo? Carlos. Yo creo que las reformas estructurales que ya llevamos años viendo que si se hacen, ahora sí vamos a crecer. La laboral. La laboral, la energética y la fiscal. La fiscal yo creo que sí es fundamental. Es crucial. Pero que a partir de ahí se despliegan otras que yo creo que son tanto o más importantes que la laboral. Para empezar, la laboral, si no va acompañada de una reforma del sistema de bienestar social, es completamente incompleta, que era lo que mencionaba Norma. Esta idea de que vamos a liberalizar los mercados laborales sin construir un sistema de protección para los trabajadores, bueno, es cargarles una vez más todo el costo de la modernización económica a los trabajadores sin darles nada a cambio, ¿no? La reforma energética, pensar que por abrir a la inversión privada y a la inversión extranjera se van a desarrollar estos sectores, no necesariamente, y si no se tiene una regulación adecuada, nos podemos meter en más problemas. Si Estados Unidos, que es un país que regula bastante bien a la inversión privada y a la inversión extranjera, tuvo el problema que tuvo con la British Petroleum, ahora con el derrame del Golfo de México, yo no quiero ni imaginarme cómo nos hubiera ido a nosotros si estuviéramos en esa misma situación. Yo creo, Ricardo, que ya no nos queda mucha salida, muchas opciones en el sentido de dejar de cobrar impuestos. Es decir,
La válvula de escape de inmigración hacia el norte se ha estado cerrando porque los controles fronterizos de Estados Unidos están funcionando, porque su economía entró en recesión y no están contratando. Por otro lado, nos mantuvimos del pozo Cantarell y Cantarell ya se acabó. Si ya no podemos vivir de la renta del petróleo crudo. El perfil demográfico de México, del que no hemos hablado en detalle, es importantísimo porque en el censo de 2010 resulta que aparecieron 4,5 millones de mexicanos más de los que se había proyectado originalmente. ¿Cómo financiar las jubilaciones y pensiones de una creciente población que ya el promedio de edad es bastante mayor en México? Entonces, se nos va estrechando el margen de maniobra para no hacer nada o para la inercia. Y no hay varita mágica. La fórmula que tenemos que hacer es recaudar mucho más, una reforma hacendaria tanto por el lado de los ingresos como por el lado del gasto, en serio, a profundidad, más allá de las resistencias que habrá de los sectores privilegiados. Pues este es el reto al que se va a enfrentar el próximo gobierno y la sociedad mexicana. Yo lo que hago votos aquí frente a ustedes es para que este documento se vuelva un insumo muy influyente de las reflexiones a la hora de tomar las decisiones. Es una pena, sí lo lamento mucho, que esto no haya sido materia de debate durante las campañas, pero como dicen ustedes, tendrá que serlo forzosamente a la hora de tomar posesión y gobierno, pues el próximo presidente o presidenta. Muchas gracias por haberme acompañado aquí Espiral. Gracias y seguiremos Gracias. dialogando. Quedan varios temas en el tintero. Nos vemos próximo miércoles, 9:30, 11 TV México. Gracias por habernos permitido entrar en sus hogares.